algunas metodologías y otros detalles de lo que ustedes necesitan, procedimos a hacer una presentación rápida de cómo era el enfoque de los cursos anteriormente, qué cosas hubieron, hacia dónde fueron virando hasta hoy día las cosas y qué es lo que debemos de tener como información para nuestro desempeño. Entonces, será un curso un poco diferente, pero con toda seguridad iremos analizando cada una de las cosas que se han utilizado. Las formas de energía que ustedes pueden ver son acá térmica, mecánica, química, eléctrica, luminosa y nuclear. Si nosotros nos ubicamos, estamos dentro de la energía química para el caso del gas. Las formas de energía son diversas, acá hay una pequeña idea también. Sabemos que esto ya también creció mucho, las diversas formas de energía hoy día ya están hasta en los nanos, ¿no? Nanos, tecnologías. Entonces, la combustión también se ha ido desarrollando mucho. Tenemos combustión doméstica, combustión de vehículos y equipos industriales. No sé el alcance de si hay instalaciones solo para edificios, pero el alcance es muy grande. Tenemos instalaciones industriales que operan a gas y son muy grandes y también tienen toda una condición bastante compleja en su funcionamiento. Y no sé si tengan algún tipo de supervisión más que la del medio ambiente, pero si cumplan también algunos dispositivos normativos. No existen unas normas específicas para ello, ¿no? Bien, también debe haber una familiaridad con lo que es las conversiones de la energía, los kilovatios eléctricos, los galones de gasolina, toneladas de petróleo, metros cúbicos, etc. Los consumos de energía se miden desde la perspectiva del usuario. Y el consumo de energía se podrá medir desde la perspectiva del usuario, ¿no? Bien, ahí tranquilo, la compra de combustible. Todo esto para ustedes resulta muy familiar. Yo lo voy a pasar muy rápido porque yo veo que ustedes deben estar familiarizados con él. Acá sí hago un pequeño alto donde veo que estas propiedades sí deben de ser bien conocidas. Si alguno tuviera una duda con respecto a ellas, puede plantear. Siempre hay problemas con la densidad de impresión en sitios de elevación diferente, en ciudades más altas, y los consumos, los RTU, la potencia de los equipos, etc. Que esto viene fallando a veces a menudo por una mala decisión, ¿no? Luego dice, consideraciones técnicas de la gasfitería. Entonces, para esto, la gente que maneja gas maneja mucho a veces las condiciones fluidodinámicas expresadas en términos de calor, ¿no? Tuberías que transportan tantos metros de calor, no hice tantos metros cúbicos de gas, equipos que consumen tantos BTUs o tantos kilojoules de calor, facturación por kilojoules de billete. Ya estamos en una etapa un poco diferente y también debemos revisar esta familiaridad ahí. Esto después tendrán unas normas también. Los gases se miden en condiciones estándares o normales. El gas de camisea se entrega y se mide en condiciones estándares. Condición normal no está previsto ahí, ¿no? ¿Dudas ahí? ¿No? Bien, recursos, las reservas, se revisaba cómo estaban pues las reservas de ese entonces. Bueno, esto ya es un poco más antiguo, pero se dan cuenta pues cuál es el potencial de cada sector, ¿no? Por países.
y después no estamos, ¿no? O sea, no podemos dar de la intensidad de energía que existe en otros países, en otros lugares, y el por qué, pues, la posición de liderazgo de este tipo de países, ¿no? También ocurre esto. Era cuando revisamos, por ejemplo, el potencial minero también, ¿no? Dice, oiga, algún día vamos a alcanzar a Chile. No es cierto, porque Chile tiene 2.5 veces más reservas minerales que nosotros. Entonces, tranquilo, ¿no? No hay que ponerse muy exquisito. Y acá nosotros, miren, estamos. En este caso, en gas sí tenemos una cierta capacidad de liderazgo de nuestra área con respecto a los otros países, inclusive. Entonces, son condiciones de cultura, como es la industria del petróleo, que ustedes ya la conocen, se procesa petróleo liviano y se está tratando de mejorar la refinería para procesar crudo más pesado. Y estos hidrocarburos han sido reemplazados por el gas natural y el gas matriz, ¿no? A pesar de que el gas natural ya no es un patrimonio exclusivamente peruano, sino que está siendo más exportado que reutilizado o recombinado para la producción. Pero existen esas reservas. El gas no será bueno por tomarlo directamente, sino obtener un recurso rentable de algún tipo de actividad. Bien, acá es la forma como se produce el petróleo, cómo es el gas natural, en que consiste fundamentalmente el metano, 84, 90%, 85% de metano, según el lugar de procedencia. El gas, termodinámicamente, se entiende que es un elemento que está en una fase en la cual se difunde en otros gases. El aire no por eso deja de ser otro gas y se produce una difusión. La difusión tiene una velocidad, ¿no? En la medida en que se produce una fuga de gas, hasta el momento que uno percibe es la velocidad de difusión. Puede uno hasta experimentalmente tomar esta condición, ¿no? Provocar una pequeña nueva en esto, de repente es más, ¿no? Bien, este metano proviene de pozos, tiene 82% de metano y lo demás son líquidos, 18%, ¿no? Entonces, los líquidos van a la refinería de Ecopetrol, donde se saca un poco de gas, natural, se licúa el gas natural, se saca GLP, etano, butano también, igual el LNG. Entonces, las características del gas natural, qué decir, las conocemos, también entendemos dónde está el lugar, el lugar de distribución para Lima, y el diagrama de suministro estaba distribuido acá. Y este ejemplo muy rápido nos indica qué tipo de consumidores hay, ¿no? Entonces, dentro del gran grupo, ustedes aprecian acá el grupo de consumidores residenciales, ¿no? Nuestro alcance aparentemente sería el grupo de consumidores residenciales y los industriales y las plantas generadoras de electricidad, que tienen también un consumo específico. El proceso del gas natural, el azufre, los procesos de producción del gas natural, ahí está, esa es la forma como viene este gas natural seco o líquidos, los condensados, cómo entran hacia conductos a los finales y hacia el fraccionamiento para obtener los otros gases como el GLP o el etano, ¿no? El etano es un producto bastante caro, ¿no? Es interesante, este etano todavía está yendo fuera, entonces
se piensa usar en Perú, esperemos que así sea. El GLP, sin embargo, en condiciones de presión en un envase, puede mantenerse en estado líquido. Entonces, su manejo es mucho más barato que transportar gas. Eso es una ventaja para los lugares apartados. Hoy día ya se ha generado el gas natural licuado, que ustedes van a poder observar en algunos sitios en breve. Ya parece que existen 2 o 3 contratos de gas natural licuado para ser trabajado. No sé si sea el laboratorio, ¿no? O si estén todavía con gas natural comprimido. ¿Ya? Pero ya con gas natural comprimido sí existen los tipos, más algunas otras. Las propiedades del poder calorífico, estas son las propiedades que debe tener el gas natural y podemos aprender a conocerlas rápidamente. En cambio, el GLP es una mezcla de propano-butano y tiene por su almacenamiento una mejor condición, ¿no? Transporte y disposición del gas natural desde el Citygate, distribuido por los conductos hacia las redes principales de Lima. Esa es la forma como se produjo la primera red hasta la toma de Vitamilla, acá hacia San Juan del Lurigancho, fue el trabajo con C. Lima y acá en la zona de Puente Piedra. Bien, características de los ductos de distribución. Esta es la forma como se instalan los ductos de distribución. Antes de poder llegar al ducto de distribución vamos a encontrar una seña que nos va a hacer ver que ahí hay tubería, parte de la nomenclatura y señales que existen. El Citygate tiene una estación de 100 a 150 bares, o sea, ahí recibimos nuestro gas a 150 bares y a 40 bares es la presión de la red principal de distribución. O sea, la red principal de distribución opera a 40 bares, ¿no? Este detalle muy genérico también siempre es interesante de saber. Adicionalmente se tienen redes secundarias y las redes secundarias se trabajan a 25 bares y en las estaciones reductoras de presión usualmente en los campos industriales están trabajando con 3 bares. ¿Ya? Bien, una vez que se tiene esta presión de acometida acá, ya uno comienza a visualizar la parte doméstica y de esta manera ustedes pueden apreciar que de la acometida principal de fuera, ¿no?, viajan a través de un medidor y desde este medidor ingresan al domicilio o al edificio y de ahí se reparte a diferentes tipos de equipos. Estos tipos de equipos son simples en cuanto se refiere a habitaciones simples, pero cuando tenemos edificios ya no solamente hay cocinas, calefactores, termas, sino tenemos a veces calderas para tener agua caliente en los hoteles, etc. Ya tienen otro tipo de equipamiento. Entonces ahí hay que saltarnos un poquito a la normativa industrial, porque en la normativa de instalación doméstica o habitacional no están normadas estas otras cosas, ¿ya? Entonces la calefacción de agua caliente, Lima no tiene instalaciones de calefacción todavía, ¿ya? Europa está muy avanzada en esto. Cuando ustedes revisen alguna normatividad acá van a tener también normativas para sistemas de calefacción en toda la casa o la planta, ¿no? Bien, alguna idea de vehículos. Saben que están ingresando a Perú más de 30.000 vehículos por año y que la matriz energética del transporte también está por el orden de casi 25 a 30%. Entonces, el Perú es un país que tiene un alto consumo de energía en moverse, ¿no? Gastamos mucho en desplazarnos. No sé si
esto será bueno o malo, pero estamos en un consumo de transporte altísimo. Tenemos una tasa de transporte o gas gastado en transporte, en combustible en general, muy alto para el transporte, ¿no? Bien, ubicación geográfica y recorrido de los ductos. Ya ustedes tienen la llegada ahí también al muelle para el gas licuado en Pampa Micholita, y desde Pisco se exporta hacia el exterior. Acá tiene una panorámica de este gasoducto, cómo va avanzando desde Malvinas, ¿no? Y más o menos cómo han ido cambiando estas dimensiones de 32 pulgadas hasta 18. ¿No? Bien, ahí tienen nuevamente otro mapa con los recorridos: Campo Camisea, Ica y City. Esta es la planta de estacionamiento de Pisco, cuando estaba todavía en construcción. Hoy día ya tiene una plataforma marina de donde se embarca pues el gas natural licuado, PLT, etc. Principales actividades industriales. Materia prima y la petroquímica. Hoy día este término un poquito desapareció ya con la aparición del shale gas, que fue mucho más barato, y el repotenciamiento de las petroquímicas americanas. Entonces se ha dejado un poco de lado esta condición y fundamentalmente la estamos usando en la generación eléctrica y el transporte vehicular. La cogeneración muy poco en el país, a pesar de que mucho del sector químico en otros países está totalmente cogenerado. ¿Ya? Algunas siderúrgicas también están con cogeneración al 100%. Entonces, solo nos hemos dedicado a la generación eléctrica y al transporte vehicular. Hace falta un cierto dinamismo en las otras áreas. Las actividades, ustedes las conocen más que nadie, son cemento, alimenticia, producciones, cerámica, azucarera, vidrio, secadores de tabaco y autosol. Estas actividades que se han consignado acá, se entiende que son las más saltantes, las más intensivas de consumo. Evidentemente no estaban previstas las mineras ni los complejos azucareros, ¿no? Una fundición como la Oroya Osaure consume 200 toneladas de petróleo diario, ¿no? Los complejos azucareros, bueno, ya pasaron a bagazo íntegramente. Y en el caso de las cementeras, en la cerámica quedaron solo las cerámicas de Lima, y algunas cementeras todavía prefieren consumir el carbón. Revisado ya unos costos para la antracita de alrededor de $25 la tonelada, bastante competente, no motivado para el manejo del gas, ¿no? La cirugía sí es intensiva en gas, será muy bueno que ya llegue por ahí. Las materias primas, aquí tienen también otra visión muy rápida hacia dónde va. Creo que en esta preliminar estamos bastante bien con las disposiciones del gas, ¿ya? Este gas natural, acá también se mantiene un diagrama en el cual hay generación eléctrica, química, industrial y residencial y comercial. Como pueden ver ustedes, esto es mucho más amplio. Nuestro ámbito de hoy día normativo será solamente residencial y comercial. Sin embargo, el ámbito debe ser mucho mayor. Las empresas consumen muchísimo más, muchos problemas de normatividad, no están todavía alineados correctamente al manejo del gas, son los más intensivos de gas, y también habría que trabajar mucho con ellos, con su supervisión, ¿no? Bien, el uso doméstico, la turbina gas, generación eléctrica, bueno, esto solo muy rápido. La termoeléctrica de Ventanilla, que inicialmente estuvo con querosene, hoy día ya funciona a gas. Ya aparecieron Power Phoenix y Sur, ¿no? Sí. Talada y
el uso intensivo del gas, el transporte. Decíamos que 30% es muy intensivo. Realmente sería mejor quemar el gas en combinado y hacer el transporte eléctrico. Sin embargo, todavía es caro, ¿no? Entonces, estamos en algún momento la contaminación de todas maneras pasará. La importación de gas natural, esto es un tema muy complicado de análisis, porque por un lado a veces compramos LP todavía de Venezuela, ¿no? Por otro lado exportamos. Marco legal del gas natural, se procedió primero a dar un marco legal, se establecieron reglamentos, primero normas para las instalaciones internas de gas natural y para la comercialización y acceso al servicio de distribución. Este es nuestro primer diagrama de partidos, ¿ya? Recuerden que todo lo que podamos hacer deberá ser manejado a través de normatividad y reglamentos y algunos documentos. Entonces, vamos a hacer un comparativo inclusive de algunos documentos de otros países, cómo están con respecto a nosotros en el manejo de tanto los conceptos como la forma de manejar el gas y sus otros impactos, ¿no? Acá tienen la ley de hidrocarburos, ¿no? Que fue un marco adecuado para atraer las inversiones en el transporte y la distribución del gas natural. Luego vienen las concesiones de transporte y distribución del gas natural, reglamentos de transporte para adultos, ahí tienen a través del decreto supremo 41, las modificatorias, 54, siempre. Ahí hay un pequeño detalle, a veces uno ve la norma y no se dio cuenta que vino la modificatoria. Debe haber un texto único el cual cambia cada cierta vez y se propone nuevamente, ¿no? Porque aparece una modificatoria aparte, ¿no? Y después se da cuenta, uy, ya había modificado esto y ahí declaran la misma. Entonces, temas, todas esas modificatorias que están ahí, más las que están hasta ahora en la actualidad. Reglamentos para distribuir gas natural por red, reglamentos para transporte de hidrocarburos por grupo. Estos reglamentos establecen las normas y disposiciones para las actividades de transporte de gas desde el punto de entrega hasta los lugares de consumo. Las tarifas tiene un costo, o sea, la composición del costo está dada por efectivamente no solamente el costo de gas, sino también el transporte y la entrega, la comercialización. Aquí, cuando se norma la seguridad para el transporte de hidrocarburos y ductos, nosotros debemos de observar que esto que parece un simple artículo ahí, hoy día es un principio demasiado importante dentro de los procesos de calidad. Hoy día es tolerancia cero a los accidentes, no existe la posibilidad de tener problemas, entonces mayor razón para tomar en cuenta toda la normatividad respecto a lo que va a pasar con el manejo de este gas en todas las áreas, ¿no? Tampoco no estaremos viendo la parte de licitaciones de concesión, y de esta manera pues podemos ver que estas normas van a empezar tenemos que ubicarlas, buscarlas para poder trabajar con ellas. Ahora veremos algunas más adelante en qué consisten, cómo están dadas, qué contienen cada una de estas normas, si solamente son reglamentos o también tienen un concepto que nosotros debemos de seguir. Efectivamente, ANSI y ASME son los líderes en esta condición. La Universidad de Ingeniería tiene una acreditación en ASME para poder tener a disposición también de los colegas
en cuanto a informaciones y otras actividades que van a realizar. El reglamento de distribución natural de por gustos, ¿no? Y donde se va a definir cuál es la corrupida, hasta dónde llega el regulador y el medidor, que es propiedad del consumidor, instalaciones internas. El consumidor es responsable de la operación y mantenimiento de sus propias por eso tendrán que tener una instalación adecuada y bien debidamente normada y sin problemas. Normas de instalaciones internas de gas natural por los ductos, ampliaciones, renovación, reparaciones y reposiciones. ¿Ya? Entonces, ahí en ese documento era un documento parecía bastante inofensivo, sin embargo tenía bastante de normas, de marcos legales que pueden orientarnos hacia casi cualquiera de las actividades que podamos realizar. ¿Ya? Entonces, por eso había decidido mostrar esta presentación, ¿no? Para que ustedes puedan leer y quedará ahí para ustedes. Luego, los sistemas de tuberías para las instalaciones industriales tienen una norma técnica peruana, están las normas técnicas 11.111.011, sistemas de tuberías residenciales y comerciales, con todo su campo de aplicación. ¿Okay? Este era un histórico, acá hemos hecho solamente un histórico, pero ya comenzamos a sentir alguna idea de lo que puede pasar más adelante. Entonces, no voy a revisar todas las presentaciones porque casi todas son bastante similares. ¿Ya? Más podríamos revisar algunas más por acá con la finalidad de que ustedes puedan es la forma como deberían los supervisores enfocar las instalaciones. Entiendo que ustedes todos son supervisores de instalaciones de gas en el ámbito en el cual se desenvuelven, ¿no? Hay varias especialidades. Hacía una pregunta para saber si todos estaban involucrados con las... Hay diferentes especialidades. Pero su labor es fundamentalmente dedicarse a la supervisión. Cada uno en su especialidad. Excelente, bien, ok. Es interesante. Entonces, vamos a ver cómo comprendía esto y viendo esta condición, considerando que ya son diversas disciplinas, vamos a manejar un enfoque. Nosotros se nos solicitó un enfoque desde el punto de vista mecánico y la seguridad y la ventilación. ¿Ya? Esto es lo que va a tratar, digamos, casi todo el tema. Probablemente algunos estén vinculados con la parte eléctrica, locomotiva, etcétera, pero fundamentalmente tendrá que repetirse uno a ese tipo de normatividad. Cuando uno revisa un curso de esta naturaleza, debe de empezar a revisar algunos conceptos. Primero, los materiales que suelen utilizarse en la nomenclatura que se tiene. El gabinete nicho, llaves esféricas, uniones aislantes, flexibles de cobre, reguladores, medidor, acometida, polietileno, llave de candado, regulador, malla protectora y prueba de electricidad. Tuberías de acero, cobre,
llaves de paso, codos, test, uniones, bujes, codos, macho, hembra, teflón, grafito, sellador, unión universal, abrazaderas, pinturas, arena, cemento, calderías de cobre, accesorios para instalaciones de cobre. Entonces, se dan cuenta que en un principio el curso para los supervisores estaba focalizado estrictamente en cómo deberían de hacerse las instalaciones, ¿no? Cómo eran sus componentes y esto realmente era bastante sencillo, ¿no? Entonces, se definían todos los términos que debían usarse. Creo que ahora ya esto para nosotros es casi historia, ¿no? Instalación y colocación de gabinetes domiciliarios, 5 metros cúbicos y comenzar 10 metros cúbicos. En dicho gabinete se instala una llave de corte para precintar y desde ahí se distribuye la cañería de hierro negro soldado por interior del edificio con protección generalmente de 80 los medios. Entonces entramos también bastante específicos cada vez que se hace una supervisión. Oiga, ¿cómo está ese gabinete? ¿Qué tiene? ¿Qué no contiene? ¿Cuánto de área tiene? ¿Fue respetada esta condición? ¿No fue respetada esta condición? Acá tienen un gabinete de invención individual, por ejemplo, donde aparece un accesorio de transición, una tubería flexible y el medidor, y después va hacia su regulador. Luego, continuando, viene aquí ya observa usted el regulador, y del regulador va a la llave de paso, ¿no? Para un medidor, y del medidor al consumidor final o al equipo al cual se va a consumir. En este diagrama ustedes pueden observar que ya el gas es regulado nuevamente en función al equipo que se va a usar. En las letras que ustedes pueden apreciar ahí en manuscrito, está indicada cada uno de los términos que se van usando, ¿no? Y también se va viendo cómo son los nichos de gabinete. Aspectos reglamentarios. El gabinete tendrá una lejanía, acá viene todo el rollo de la normativa. Verifiquemos que el gabinete tenga una lejanía de 0.50 de los medidores de luz. No debe estar frente a columnas de árboles, no debe estar ubicado bajo convenciones de agua. Electricidad anuales, el gabinete se coloca en línea municipal o en la fachada. El gabinete se coloca a 20 centímetros del piso, y si en caso de la calle sobre todo esto conforma una parte de la normatividad que está ya sea en los reglamentos, ¿no? Cuando nosotros una supervisión de un checklist para ver qué cosas vamos a ir inspeccionando. Cómo funciona el gas envasado. Nosotros tenemos dos formas de gas también, o sea, GLP todavía y gas natural. En consecuencia, el GLP más o menos estamos familiarizados, el gas natural ya estamos entrando en una cierta masividad. Ahí hay recambios de cilindros y las instalaciones domiciliarias. La instalación interna se divide en dos partes fundamentales: prolongación domiciliaria, cañería interna. La prolongación domiciliaria comprende parte de la tubería desde punto 20 metros fuera de la línea municipal que habíamos definido, donde tiene que estar en medio, hasta él o los medidores de la cañería interna. Comprende las partes de la cañería de los medidores de artefactos de consumo. Prolongación domiciliaria consiste en la tubería que debe salir perpendicular a la línea municipal con una pendiente mínima, la mínima de 1%. Entonces, este es solo una presentación de un resumen de lo que la normatividad tiene. Bien, los reguladores, como son las válvulas de regulación de presión, como en la salida de gas, qué características tiene, cuánto de presión debe. En el caso de las cocinas, por ejemplo, en un trabajo que se realizaba hace poco, los reguladores de gas debían de regular 10 centímetros de columna de agua, ¿no? Pero la mayoría de los reguladores nacionales regulaban 20 centímetros de columna de agua. Los que ha ido aprendido su cocina algún día se ha podido percatar de que, oigan, siento todavía un poco de gas acá, ¿no? Un gas remanente. Es porque el regulador tiene mucha presión y el quemador
habitual de la cocina no está siendo usado debidamente. Tiene una sobrepresión de gas, un exceso de gas que no se quema y va entrando también a la sala. Entonces, no vi sinceramente en la norma algo que se refiera a las condiciones de la regulación para cada uno de los equipos y cómo es que se garantiza eso. Se entiende que cada uno de los productores ya garantiza la presión de estos reguladores. ¿Ya? Entonces, acá ven ustedes las prolongaciones, características de las prolongaciones domiciliarias. En algunos casos estas tuberías tienen que colocarse dentro de vainas o cobertizos, ¿no? y van enfundados con tubos de polietileno para su preservación e instalación. En zonas debajo del piso, donde el piso es agresivo, etc., la corrosión puede mediar ahí, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de instalación para poner las fundas correspondientes, ¿no? Instalaciones domiciliarias de gas natural. Dentro del gabinete debe estar una válvula precintada de cierre esférica, ¿no? Para prolongaciones más de 32 milímetros se coloca la llave en la vereda. Acá van a ver un par de diagramas en cómo debe de estar colocada la llave de paso dentro de su gabinete, o miren aquí fuera de la instalación. Acá tengo otra lista del gabinete individual de baja presión al frente del edificio, con una T para una estructura amplia. La cantidad o número de tuberías que se colocan dentro del sistema depende del consumo y del número de equipos que habrá dentro de la casa o dentro de la edificación. Cada unidad tendrá un gabinete también de medición individual. Para cada consumo habrá un medidor individual, ¿no? Cuando tenemos prolongaciones de más de 0.032 milímetros, se debe poner un enterrado y una T ahí para que pueda haber una futura ampliación. Variantes, o sea, cambio de dirección con candados, ¿no? Ha habido muchos casos que se dejan pues las derivaciones solamente selladas con la válvula, entonces las válvulas pueden ser abiertas en un proceso, entonces deberían estar con candado para manejar la seguridad del sistema. Prolongaciones para baterías de medidores domésticos, ¿no? Como son los medidores domésticos para multipropósitos, y tienen las longitudes mínimas indicadas ahí para cada instalación. Y así van ustedes tomando en cuenta en cada tramo, cruces de vigas, etcétera, siempre hay una normatividad para avanzar a través del edificio, ya sea por los cielos rasos, las columnas, paredes, partes interiores, exteriores del sistema, ¿no? De tal manera que en todo este compendio existe una gran cantidad de información para que no tenga que tener en la cabeza, sino que entra usted, posee un manual para ustedes también que bajé, a fin de que ahí puedan encontrar cada información que necesiten y que tengan por usar en una determinada actividad. Bien, las presiones de gas, esto también ya lo conocen, deben saber que se clasifican de alta presión, más de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, redes de media presión de 0.5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y las redes de baja presión de 160 a 200 milímetros de columna de agua, donde todavía después existe el regulador del equipo, que a veces tiene menos de 20 o menos 50 milímetros de columna de agua en reguladores internos.
Bien, ¿cómo se construyen las redes por debajo de las veredas? ¿No? Las llaves de caja en la vereda, como son instalaciones de las tuberías. Esta norma IRAM 2502 para lo que es tuberías es bastante manejable y le permite monitorear y calcular tuberías de diferentes tipos en el caso de acero. Pendientes de la tubería, en caso de redes de baja presión, como el gas tiene cierta cantidad de humedad, las tuberías tienen que tener cierta pendiente para descubrir cualquier condensación que se produzca. La pendiente mínima debe ser 1% dirigida en lo posible hacia el medidor donde se instala un sifón. ¿Ya? Interesante el detalle, los soportes de las cañerías, los soportes están normalizados. Yo recuerdo que una auditoría de gases, de gasoductos, el auditor era tenía una vista de 1000 metros, ¿no? Y cuando revisó una instalación dijo, señor, ¿sabe qué? Esos apoyos no tienen la distancia de norma. Entonces el chico estaba asustado y dijo, a ver, efectivamente, ¿no? Había medio 1 metro más allá y había sido detectado que podía llegar a fallar el tubo. Esta es la observación, ¿no? Accesorios. Acá tienen lo que son las tuberías. Pruebas. Bien. Cuando se terminan las instalaciones, los equipos deben de ser probados, ¿no? Las pruebas fundamentales son las pruebas de hermeticidad. Se coloca un manómetro en la red y se procede a presurizar con un gas inerte o finalmente con aire comprimido. Y se verifica, según la norma, con un tiempo de duración de la estabilidad de la presión. Si esto se produce y no se revisan los tiempos, procedimiento de la prueba de hermeticidad. Entonces se entrega el equipo, ¿no? Lo que no siempre se verifica son las otras cosas. O sea, esta tubería estaba calculada para el tipo de gas, esta tubería está bien realizada, el sistema de ventilación de todo el sistema está correcto, tiene aterramientos si fuera necesario, ¿no? Todas las instalaciones corresponden a las normas apropiadas para el caso de alta seguridad, etcétera. Hay muchas verificaciones. A veces nosotros decimos, oye, ahí está, sí, pero ¿cuál es el protocolo para verificar esto? Por ejemplo, si se trata de un sistema de ventilación, nosotros tenemos nuestro protocolo, ¿no? Los mecánicos tenemos un protocolo bien sencillo. Me coloco al lado de la rejilla y pongo un papelito. Si el papelito vuela, entonces digo, sí, está entrando el aire, ¿no? Y entrega, ¿no? Listo, no mide si hay esto, ¿no? De repente, en otros casos también podrá ser así. Pasa la corriente, sí, perfecto, ¿no? Entonces hay mediciones que hay que hacer también, ¿ya? ¿Las tuberías de gas pueden ser empotradas? Son empotradas ¿En el contrapiso? En el contrapiso también. Tiene norma para esto. Cuando hay casos en los cuales no puede uno llegar hacia los sitios, sobre todo en edificaciones antiguas, no hay cómo ir ahí. Lo único que queda es hacer vía piso, vía pared, etc. Pero hay que empujarlas y llevarlas hacia el lugar con su debido aterramiento, si es posible. ¿Ya? No está. Lo que sí tiene que tener cuidado con los sistemas de ventilación. ¿Ya? Todo por los militares, tuberías, etcétera, tiene una forma de ventilación. Los almacenamientos también. En el caso del gas natural no, porque llega al medidor. Pero en el caso del GLP sí, hemos tenido que tener cuidado con los almacenamientos. Recuerde que a veces había hasta cocinas que tenían el balón dentro de la cocina. Bien, en las zonas concluidas, donde no se han proyectado instalaciones de gas, normalmente lo hacen superficiales, ¿no?
eso no es bueno si es que son zonas de tránsito o de afluencia de personas, ¿no? O sea, hoy día hemos visto cada cosa, ¿no? Pasa la tubería por acá y ¿qué es esto? Gases, ¿no? Oiga, ¿y por qué no empotró o por qué no fue por el falso techo y después bajó? ¿No? Por ejemplo, para todo lo que estoy viendo, en todo, no hay ningún riesgo de que se ha visto encontrar todas son porque inclusive van a hacer los militares, claro, no los encuentran ni permite, claro, hacer superficialmente. Esto tiene algunas, yo pienso que por lo menos, si deberíamos revisar ahí un poquito más en detalle, si no hay la norma nacional, deberíamos revisar en la norma extranjera. ¿Ya? Por eso yo traje para ustedes también algunas recopilaciones anteriores. Lo que nosotros hacemos en algunos casos es poner protección a las tuberías que van por fuera, si es que no pueden ir procesadas. Pero en ese caso, en caso de una golpe o rotura de la tubería de gas, entonces ya tiene que tomar las previsiones de ventilación. Estoy pasando tuberías por acá, cuánto de tuberías estoy pasando y qué ventilación me corresponde para ello, ¿no? Eso es importante también. Fíjate, el checking list y los protocolos de los que nos ha hablado están en el CD que nos han entregado. Sí, no solamente las presentaciones, sino también he puesto un manual para ustedes. O sea, todo esto está en el CD. Todo esto está en una pregunta final. Usted dice que las instalaciones son empotradas. También pueden hacer. Pero cuando esas instalaciones empotradas tienen uniones, esas uniones tienen que quedar en cajas visibles. Claro, usualmente el tema de uniones se tiene que manejar correctamente, o a veces con llaves o cajas de paso, ¿no? O a veces con caja visible. De ser posible, esas cajas visibles tienen que tener de acuerdo a norma, un espacio determinado y un alojamiento determinado cerca de las zonas de ventilación también. Todo eso que nos está diciendo ahorita también está en la información que nos por eso recién, ahorita estamos todavía en la historia, o sea, perdón, nos hemos desplayado bastante, pero esto todavía es la historia, o sea, cómo llevamos antes nuestro curso de instalaciones para los supervisores. Hoy día ha cambiado bastante todo, ¿no? Vemos primero una gran cantidad de edificaciones antiguas, más las nuevas que tampoco no se están haciendo de acuerdo a norma. Yo estaba revisando un edificio y no tenía ni siquiera el tragaluz, ¿no? No era estrictamente mi competencia, yo estaba revisando la ventilación, pero ni siquiera había previsto las salidas para los calefactores que tienen que enviar para abajo. Entonces obligaban a las personas a tener calefactores cerrados, ¿no? Y si alguien quería poner un calefactor más grande ya no podía hacer eso. Entonces no hay cómo no se puede hacer la tubería enterrada. La tubería enterrada por el piso o por las paredes tiene su normatividad y cada una de ellas tiene también una condición de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a tener una condición agresiva de la pared, del piso, del suelo, entonces estoy obligado a poner tuberías enfundadas, porque esas tuberías tienen colocadas directamente, inclusive dentro del concreto, tienen apenas un tiempo de vida, no están normal para durar, sobre todo el cobre y el acero. Siempre la humedad y estos detalles están inherentes a las paredes. Entonces, de preferencia, los tramos que tengan que hacerlos, ya sea vía piso o vía pared, tienen que ser enterrados con funda de preferencia, ¿ya? Si no, no hay cómo supervisar después. Una vez enterrado, no hay cómo supervisar. En el piso tampoco. Y hay normas para calefacción, como decíamos en Europa, vía piso, vía paredes radiantes, ¿no? Entonces
tienen que poner también cantidades de almacenamiento de gas en mayor cantidad. Y eso también tiene espacios y dimensiones de un orden. Entonces, ahí vamos a entrar después en detalle en cada uno de estos puntos, ¿ya? Una instalación vía sí, justamente yo voy a tener la experiencia práctica en mi casa. Hoy día yo soy técnico de calidad y me ha explicado que va a venir un día con su máquina, con su sierra para llevar el local hacia mi domicilio. Ya me ha dicho que en la pared, en la entrada, van a romper la pared y van a hacer una cámara medidor. Y de ahí, vía subterránea, que llega a un jardín, ¿no? Y ese jardín es húmedo, ¿no? Van a picar por el lado de la pared un carport para llegar a la cocina. Claro, usted tiene que dar solicitar exactamente, porque a mí preguntar sobre la ley de seguridad. Quiere decir que de todos modos tiene que tener una funda. Tiene que fundar. Mi experiencia personal, inclusive con gasoductos grandes, es que al cabo de 5 años ya tenían problemas. Antiguamente los constructores colocábamos los gasoductos en tierra a medio metro del piso, porque acá ya las cargas, todo eso está calculado. Usted técnico me dijo, ¿y cuánto de profundidad? 5 centímetros, eso me parece muy poco. No. Tiene para cada espacio su profundidad. Si es sobre piso, generalmente las instalaciones, como se habla de acá, están por 20 centímetros. 20 centímetros generalmente. Entonces, si él está tomando 5, tiene que mostrar una norma que le permita hacer esto, porque tiene que poner alguna otra protección. Ya que 5 centímetros alguien va a levantar una roseta, va a hacer un trabajo y va a tener problemas con la... Ingeniero, la norma INTP 111 permite lo que está diciendo usted. 20 centímetros no es. Pero el La problema norma INTP está... es la vigente y es la que te tiene que aclarar. El problema está en que él tiene un jardín, o sea, está aterrado. Pero está fundado, o sea, está protegido. No, está bien, esto es correcto, pero él simplemente tiene tierra, ni siquiera tiene un... 20 centímetros más abajo, como usted dice, también está húmedo, o sea, no, va a estar enfundado, pero de lo que yo le estoy hablando es de otro tipo de seguridades cuando es tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de la casa de... Sí, por supuesto. Ahí está bien aplicado lo que dice 5 centímetros. Excelente, para efectos del fundaje está perfecto, ¿no? Hasta ahí está bien. Pero para efectos de la seguridad no es correcto, no es conveniente, como cuando está debajo de un piso sólido. Nadie va a ingresar rápidamente a 5 centímetros ahí. Pero en el fundaje sí está correcto. Mientras la norma lo permite, no se puede decir pedir lo contrario. Es que la norma indica qué debe haber sobre el claro, todo eso ya, va a tener entonces ahora lo vamos a chequear qué debe haber sobre el piso y qué no debe haber. ¿Ya? Si es tierra, con toda seguridad, probablemente nos va a indicar que el enfundaje está perfecto, hasta ahí está bien, pero nos va a informar que debería de ser por lo menos una distancia de seguridad para posibles trabajos relacionados a normas y reglamentos. Algunos normas y reglamentos son nacionales y otros son extranjeros, con la finalidad de que ustedes van a comparar hasta dónde hemos avanzado, en qué estatus estamos. Siempre es bueno hacer estos comparativos, porque se van a dar cuenta que hay una distancia bien grande entre la normatividad externa y la normatividad nuestra. Luego, en la parte 2 se ven las características del gas, y en la parte 3 viene todo lo que es ventilación. Comienza la ventilación de las salas de máquinas y así sucesivamente, todo 3. ¿Ya? Y luego tenemos ahí un manual de instalaciones, ¿ya? El 3C, un manual de instalaciones de gas bien completo, para que ahí podamos ir a buscar algunos detalles que podrían tener alguna falta en la norma o que de repente no está consignada ahí, pero que es un caso extraño o raro, ¿no? Como el ingeniero que
ponía dentro del tapete un caso en el cual pues, tenía los jardines. ¿Ya? Entonces, estos documentos los vamos a revisar solamente muy rápido. Nuestra primera norma, todos creo que la conocen, ¿no? La EM040, todos conocen esa norma, ¿no? Si nosotros comenzamos a revisar esta norma, ya ustedes la han recorrido un montón de veces, como toda norma, aparecen todas las normativas que sirvieron para esto, tiene un glosario. En este glosario, aparte de todo el sistema, que era un poco más el enfoque que debíamos de tomar esto, estaba acá indicado cómo es el tema de la ventilación, o sea, la parte del aire, las renovaciones, etcétera, los ambientes interiores y exteriores. Tal vez nosotros no estamos pensando que la ventilación sea muy importante, sin embargo, el 90% de todos los problemas que hubieron en los sistemas de gas ha sido justamente por causa de eso. Entonces, sin embargo, la norma le define solo un ámbito muy pequeño, ¿no? Y no le da la importancia que debiera darle, porque este es el que tiene el mayor índice de problemas. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros podemos incidir bastante para chequear que estos ambientes estén bien dados. Tal vez en algún momento podamos hablar cómo es la ventilación, cómo son las chimeneas, qué tipo, qué características tienen, ¿ven? Y la definición que hablábamos del espacio confinado. Este espacio confinado es una definición sencilla ad hoc. El espacio confinado es una condición mucho más completa, donde hay también otros contaminantes como personas, etc. Y también calor adicional. Sin embargo, acá está solo expresado por cada kilovatio instalado. Dice, si yo pongo 5 kilovatios, tengo que tener tantos metros cúbicos de volumen por el kilovatio instalado. Quiere decir que si por alguna razón yo tengo una fuga, ese aire se diluirá. Recuerden que el gas natural, el GLP, etcétera, a partir de 2% de concentración ya es seguro. Por encima de esto ya comienza a tener problemas, ¿no? Hasta llegar al límite de probabilidad. Entonces, después, las equivalencias que tienen entre el gas y los diferentes gases también son colocados ahí. ¿Cómo son los patios de ventilación? Me ha llamado mucho la atención que la norma nacional contemple bastantes ítems respecto de la zona de ventilación. Después, lo que son presiones y todo lo demás, ya ustedes entiendo que no tienen ninguna duda al respecto. Ustedes deberán también anotar acá cuáles son los métodos para la ventilación del espacio confinado. Existen varios métodos para la determinación de los espacios confinados y de la ventilación. No son los casos de siniestro. A veces, en los casos de siniestro, más bien es problemático colocar aire. La ventilación acá es una previsión para evitar la concentración de explosión, ¿ya? Pero una vez ocurrido el tema, el aire más bien tendrá un efecto negativo para esto. Entonces, es muy bueno que la definición sea correcta y habla de las aberturas, etcétera, espacios mínimos en esta norma para los espacios confinados. Por otro lado, el concepto de comunicación directa con el exterior. En la parte de la ventilación será muy importante que estos sistemas de ventilación, llámese rejillas o sistemas de inyección en los casos más sofisticados o extracción de aire, tengan su correspondiente entrada y o salida. No bastará que yo ponga una rejilla acá y por acá no tengo ninguna infiltración de aire. Entonces no tendré cómo salga este volumen confinado o sea renovado el aire. ¿Ya? Entonces esto es importantísimo por la comunicación directa con el exterior. Yo lo subrayé ahí porque me pareció que era importante
tomar en cuenta. Luego, otro detalle que me llamó mucho la atención es los dimensionamientos de las aberturas o conductos hacia el exterior. Esto también hay que verificar que esté bien hecho y normado. A veces, esto es una rejilla, ya ponga de 20%, oiga, pero de repente no le correspondía eso. Tenía que ser una mayor área de ventilación o el número de equipos AGAS que están ahí. Entonces, y finalmente llegué a este cuadro que sí vale la pena mirarlo. Métodos para la ventilación en recinto. Tanto los arquitectos, mecánicos y algunos ingenieros es una disciplina obligatoria, ¿no? Ellos conocen mucho de los sistemas de ventilación y saben que existen dos tipos de ventilación: ventilación general o ventilación localizada. La ventilación general se usa como medio para diluir los contaminantes. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros usamos ventilación general para este tipo. En algunos otros, no solamente hay ventilación, sino además hay aire acondicionado y además hay equipos de gas. Y el aire acondicionado se diseña a veces con demasiado hermético y con un sistema de recirculación al 100%, al 50%. Y eso es malo, ¿no? Es malo y bueno. Si se trata de condiciones hospitalarias, ahora ya no sabemos incluso qué es bueno o qué es malo. Usted trabaja en una zona muy contaminada, pero a la vez contamina afuera, ¿no? Entonces, la ventilación tiene que inhibir ese tipo de contaminantes. O sea, no solo será sacarlo del recinto, sino tratarlo para enviar aire bueno fuera también. Y acá ustedes ven cómo es la clasificación. Recintos no confinados son aquellos que tienen un volumen mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilovatio de potencia total instalada. Entonces, medimos la potencia instalada en cada habitación, en esa habitación, y tomamos el volumen y debemos de tener 4.8 metros cúbicos o más. No será un recinto confinado. Y el recinto confinado tendrá un volumen menor que este. ¿Qué tratamiento le damos si el recinto no es confinado? Porque nos van a hacer pasar el gato por liebre, ¿no? No, acá ya está la rejilla, oiga, pero si este recinto es un recinto confinado, entonces tiene que tener comunicación con otros recintos, tiene comunicación directa con el exterior o tiene otros métodos alternativos. Si tiene comunicación con otros recintos, la comunicación con espacios en el mismo piso, comunicación con espacios en diferentes pisos, hay que verificar esta condición. ¿Ven? Ya no se trata solo de verificar la rejilla, sino ver si la comunicación de ventilación será bien expresada, ¿no? Generalmente en edificios nuevos, en antiguos o nuevas construcciones, a veces ya la gente modifica también, ¿no? Dice, oye, esta ventana parece que está de más, cierra, ¿no? Y ahí tiene el problema. Aquí tiene el método de ventilación por comunicación con espacios en diferentes pisos, ¿no? Entonces, también, ¿no?, como en la apertura de ventilación de la rejilla, el área libre que debe tener mínimo 8 centímetros y el máximo 30 centímetros del nivel del piso. ¿Está bien? Luego, tienen acá uno en el cual tienen artefactos a gas, que estos son dos, y acá tiene, este es un espacio confinado, va hacia un espacio no confinado, tiene un área libre mínima, se comunica con este, pero a la vez tiene una chimenea y el espacio no confinado tiene una buena ventilación, ¿no? Entonces, figura 5, comunicación con el exterior a través de conductos verticales. Entonces, acá tiene una comunicación a través de conducto vertical y tiene también las rejillas de entrada. No solo basta ponerlas de salida, sino que tienen que tener también las de entrada. O sea, tiene que notar que el aire entre y salga, ¿no?
Acá tiene uno de salida del área libre, una abertura de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio de potencia instalada y una entrada de aire libre de cada abertura de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Entonces, todos los detalles de la ventilación resultan muy importantes para la seguridad del sistema, ¿no? A veces ocurren también los siniestros y dice, oiga, ¿qué pasó? Ah, no, alguien abrió la gas y el gas se prendió. Pero no. ¿Hasta dónde llega el tipo de investigación? Nadie de nosotros conoce cómo debe ser hecha la ventilación. ¿Y los sensores de gas? ¿Nos ven los sensores de gas? ¿Es necesario ponerle unos mil? No lo entendí. Los sensores de gas. Excelente. En espacios confinados se suele poner sensores de gas. Uno puede colocar sensores de gas. Es un medidor de hidrocarburos que da señal inmediata y permite cerrar, bloquear la llave de ingreso de gas. En espacios confinados, ¿cuál sería la dimensión? En espacios confinados hemos dicho que tienen que tener, si tiene 4.8 metros, menos de 4.8 metros cúbicos por kilovatio, entonces usted debe de tener ingresos y salidas desde el exterior hacia la zona de ventilación, ¿ya? Y las rejillas están normadas, como hemos indicado, a tanto de distancia sobre el piso, y podría tener también una condición de ventilación hacia otro espacio no confinado, ¿okay? Pero tiene que haber entrada y salida, inyección y extracción. Si esto no se cumple, ya estamos en el problema. Entonces, usted lo declara confinado o no confinado. Mismo que sea no confinado, también tiene que poner tiene su normatividad de ventilación con rejillas suficientes, ¿sabes? Cuando no es confinado. Sí, también. ¿Por qué? Porque en algunos casos las instalaciones tienen demasiada potencia, está en zona, podríamos decir, en zona apartada, ¿no? Entonces uno dice, oiga, porque este es el recinto grande, está bien, no es un espacio confinado, ¿no? Pero si yo me voy donde estoy en el aparato, ¿no? Me voy donde está funcionando el aparato, resulta que me doy cuenta que de repente las puertas batientes, etcétera, han generado otro tipo de espacio. Entonces, ahí ya generé el nuevo espacio confinado, y aún cuando se cumpla que el grueso del espacio está bien, por razones de funcionamiento, tiene otro subespacio confinado. Entonces pone inyección y extracción. En los restaurantes es muy común tener una gran cantidad de potencia instalada, puertas batientes que ocasionaron un subespacio confinado. Entonces, a la hora de evaluar, dice, no, acá está la cocina, pero acá está afuera, ¿no? Entonces uno suma todo el volumen y dice, no hay problema. No, esto no puede suceder siempre, ¿no? Siempre debemos revisar alguna normatividad. ¿Cuánta infiltración puede haber por este tipo de puerta o por este tipo de tabique que está ocasionando el espacio no confinado? Ahora, bien, acá, aprovechando que estamos acá, decir, los gases combustibles pueden emplearse con estos artefactos, están clasificados en 3 familias, ¿ya? Grupo A, 22 megajoule por metro cúbico hasta 24.8. Son primera familia, segunda familia, y van aumentando en potencia. Esta cantidad de artefactos se indican por el índice tienen una equivalencia por el índice de Bove superior. ¿Qué pasa? Que en algunas instalaciones hemos estado usando GLP y ahora vamos a usar gas natural, ¿no? O viceversa. Entonces estamos cambiando de combustible, pero no estamos sabiendo si ahora, porque consumimos más, estamos teniendo otro tipo de potencia, ¿ya? Entonces hay que hacer la comparación a través
del índice de Bohr para ver que la equivalencia de potencia también sea la misma, ¿ya? Sobre todo en las modificaciones. Bien, entonces hay categorías diseñadas para usar solo gases de dos familias a las presiones de suministro indicadas, categorías aplicables pero conforme a las condiciones locales específicas. La base de datos de virus ha sido actualizada. Conforme a las condiciones locales específicas, dice, categorías de artefactos. Categoría 1, diseñado para utilizar únicamente gases de grupo H de la segunda generación. Y 3, diseñado para, o 1.3, para emplear todos los gases de la tercera familia. Y 2H3, diseñado para emplear todos los gases de la tercera familia de GLP. Y con la adecuada conversión, ven, ahí habla, la adecuada conversión a gas natural. Entonces tendríamos que verificar esto. Y la descripción del tipo de artefactos, creo que también ustedes la conocen bastante bien, porque dice artefactos que no requieren ser conectados a conductos. Son artefactos pequeños, tienen una combustión mínima para el volumen que está trabajando y no hay condiciones de limitación de ventilación, entonces son artefactos para ser conectados a conductos de evacuación. Generalmente son termas, calderas, otros eventos que necesitan aire o que usan a veces aire para combustión, también dentro del grupo B. Y C es el artefacto con sistema de combustión sellada o de cámara estanca, en el cual hay 3 clases. C1, artefacto con sistema de combustión sellado o de cámara estanca. C2, artefacto con sistema de combustión sellado o de cámara estanca, pero la diferencia es que estos C2 están conectados directamente con la atmósfera exterior mediante un solo conducto. Y sirve simultáneamente para emitir aire y evacuar los productos de combustión. Entonces, hay equipos que pueden ser trabajados también conjuntamente con otros y pueden compartir ductos de ventilación iguales, ¿no? Hay otros en los cuales la contrapresión puede afectar a ellos y entonces sí, no pueden ingresar a ductos comunes. Bien, chimeneas de descarga también, toda esta parte corresponde exactamente a la ventilación. Cualquier entupimiento de la ventilación en los conductos de descarga es la causa de una explosión posterior, ¿no? Es como cerrar el giraje de la caldera, ¿no? Usted cierra el tiro de la caldera y después abre, entonces la gran cantidad de gases quemados que salen por ahí va a encontrar un aire nuevo y se ha producido un encendido y con un retroceso de llama todavía. Entonces hay que tener cuidado con estas chimeneas, dimensionamiento, procurar que no sean cerradas, dimensionamiento de los sistemas de evacuación para equipos. Y bien, entonces esta norma, como ven, les está dando las generalidades, ¿está bien? Entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos adecuarnos a esta norma? Si bien es cierto, nos dan algunas distancias, nos dan algunos conceptos, nos fijan algunos límites o parámetros, ¿cómo nosotros vamos a diseñar nuestras instalaciones para que se ajusten a la norma? Bien, necesitamos también herramientas para el diseño. Las herramientas fundamentales para los diseños son los reglamentos y los manuales de cálculo, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar reglamentos y manuales de cálculo. Nosotros tenemos acá obtuve un reglamento de seguridad GLP en instalaciones acá para el caso de Perú, ¿no?
GLP no obtuve el gas natural. Pero veamos qué pasa en algún otro país con este tipo de reglamentos. ¿Qué contiene? ¿Para qué sirve? Límites o parámetros. ¿Cómo nosotros vamos a diseñar nuestras instalaciones para que se ajusten a la norma? Bien, necesitamos también herramientas para el diseño. Las herramientas fundamentales para los diseños son los reglamentos y los manuales de cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar reglamentos y manuales de cálculo. Nosotros tenemos acá obtuve un reglamento de seguridad GLP en instalaciones acá para el caso de Perú, ¿no? GLP no obtuve el gas natural, pero veamos qué pasa en algún otro país con este tipo de reglamentos. ¿Qué contiene? ¿Para qué sirve? Acá tienen un evento de España. Estableciendo, bueno, todas las características de los reglamentos. Lo primero que hace es ¿qué se dispone en el artículo? Luego tiene el objeto del reglamento, requisitos esenciales de las medidas de seguridad mínimas y las garantías de buen servicio que se deben observar, proyectar, construir, ampliar, reformar, revisar las instalaciones receptoras de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos, comerciales, así como las exigencias mínimas de los locales donde se ubican los aparatos de gas y las condiciones de conexión. Lo primero que tienen este tipo de elementos son definiciones. ¿Ya? Revisan ustedes definiciones, qué normas hay, clasifican las instalaciones. Entonces, un reglamento ya tiene una utilidad más específica, ¿ya? Ayuda a ajustarnos mucho más rápidamente a la norma. Se definen qué son las instalaciones de baja presión, por ejemplo, ahí en lo que estamos observando, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los conceptos por calorífico, etc.? Elementos de regulación, condiciones de los locales que se instalan aparatos de gas. Si ustedes revisan esta parte, dice las condiciones de los locales en los que se instalan aparatos de gas, en lo relativo a la configuración de entrada de aire necesario para la combustión y la evacuación de los productos de la misma, serán las necesidades para el correcto funcionamiento de dichos aparatos y habrán de garantizar la suficiente verificación de los locales, debiendo cumplir lo establecido en el anexo 4. Queda prohibido la instalación de aparatos a gas de circuito abierto en locales destinados al auditorio. ¿No? Cuando revisa la norma, usted podría creer que puede instalar su terma dentro del baño, ¿no? Pero ya cuando revisa una reglamentación, entonces no solamente le comienza a informar de la parametría, sino ya le está informando de qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. ¿Y qué significa, pues, instalar un aparato de gas dentro del baño, ¿no? Crea automáticamente un espacio confinado y cualquier problema que tenga se traducirá inmediatamente en la contaminación del lugar con el daño que esto pueda ocasionar. Las instalaciones de aparatos locales a gas en locales ubicados a un nivel inferior del primer sótano. No está permitido. Ahora de repente yo habría permitido cualquier cosa acá, no me dice nada, póngame de upper piso, no hay problema. En el primer sótano, póngalo, no hay problema. Pero cuando comienza, por eso buscaba una reglamentación
para ver cuáles son también los alcances de este tipo de trabajos. Entonces, por ahora, yo tengo acá un documento, un reglamento, y ahí hay varios que ustedes tienen ahí en su base de datos, con los cuales se pueden ayudar a guiarse cuando ven alguna obra que les parece dudas si se puede hacer o no se puede hacer, y inmediatamente ordenar su corrección para una mejor condición. Y así, cómo son los diseños, las modalidades, lo que informaba sobre las tuberías vistas y empotradas, ¿no? Ya son situaciones más específicas. Dice, las tuberías vistas se sujetarán para asegurar su estabilidad no teniendo contacto con armaduras metálicas de la construcción. Estarán separadas de estas construcciones y las mismas para evitar el contacto mutuo. Acá, yo cuando veo este reglamento, por ejemplo, a veces me preocupa un poco, ¿no? Porque nosotros sabemos que por instalación, las instalaciones de gas con respecto a los conductores eléctricos tienen que tener distancias mínimas. Con respecto a los puntos calientes, etc. Tiene más reglamentación. Entonces, ya uno dice, ya, pues está bien, acá aprendí esto, pero te falta todo esto, ¿no? Entonces, busca otras reglamentaciones y va completando una propia reglamentación. En el caso de la tubería enterrada, cuando esté alojada en el subsuelo, su instalación se llevará a cabo según los materiales y métodos constructivos y protección de tuberías que fije el reglamento de redes, ¿eh? Entonces, ya tiene también una reglamentación de combustible gaseoso en instrucción BIN que se aplica según la presión máxima de servicio. No se permite instalar tuberías enterradas en el suelo de las viviendas o locales comerciales. ¿Te das cuenta? Este reglamento no permite, estamos hablando de España. Entonces, ¿permitiremos nosotros hacer esto? No. ¿Por qué lo estamos permitiendo? Porque, claro, se puede hacer, hay una metodología para hacerlo. Pero una de las razones por las cuales nosotros dejamos de hacer tuberías enterradas en los gasoductos es porque justamente ocurren muchos incidentes. Los incidentes no ocurren por la tubería en sí misma, sino por los trabajos que se hacen muy fácilmente en piso. ¿Ya? Entonces, ahora, una buena protección sí puede permitir, pues, las tuberías se alojarán en vainas, entonces casi dispositivos de corte, llaves, tenemos que tener, pues, lugares donde cerrar las válvulas cuando se produce un siniestro, una rotura del gas. Esto a veces no está previsto, ¿no? Válvula de cierre, sí. ¿Dónde está su válvula de cierre? Usted va al segundo piso, ¿conoce usted su válvula de cierre? Y así, ¿no? Tiene una gran cantidad de condiciones. Entonces, no quisiera cansarlos más, pero ahí tienen un aspecto de lo que puede ser un reglamento. Un reglamento ayuda muchísimo a trabajar estas condiciones, ¿no? Muy bien. Nosotros, para poder tener una idea de lo que es también el gas, uno puede revisar muchos lugares, puede tener a veces creencias de lo que sucede con el gas natural, el PLN, ¿no? Pero uno debe siempre buscar algún documento de este tipo para poder entender cuáles son los tipos de gas que hay. El gas natural licuado, que ya va entrando al mercado también muy tímidamente. El GNL ya en los próximos meses estará trabajando con tanques criogénicos para el servicio de plantas, industria y de repente algunos conjuntos habitacionales. Luego se ve acá cómo es este tipo de combustible, dónde se usa y cuáles son, por ejemplo, en el caso de Argentina, la infraestructura energética existente, aspectos
en un proyecto GNL. O sea, ya es, acá un documento de este tipo nos ilustra hacia dónde están haciendo. El gas que no puede llegar a diferentes lugares, o va como GLP o va como gas natural licuado, congelado a menos 30 grados centígrados, es líquido y se utilizará en tanques bioquímicos para luego ser regasificados en los mismos sitios. Entonces, hace un poco, la semana pasada yo estaba pasando por la avenida Universitaria y al costado de unas viviendas había un tráiler de gas natural comprimido. No sé qué hacía ahí, ¿no? O sea, en la calle, ¿no? Entonces, yo dije, pero ¿qué está pasando? No, ni modo que vaya a estar atendiendo a ese, ni siquiera había un restaurante, no era un grifo tampoco, pero estaba en la calle estacionado, ¿no? Ahí, sin su tracto, sin nada. Entonces, hay normatividad para el transporte, para la distribución, para el manejo, para los grifos, es decir, esta reglamentación. ¿Quién maneja esto? Ustedes. Finalmente se empezaron solamente con verificaciones. El ámbito, y cuando vean otros documentos, el ámbito es mucho más grande. Tienen que manejar una cantidad de inspecciones, no solo en las industrias, los grifos, etcétera, para su manejo correcto. Entonces, este es hacia dónde, qué son los gases y hacia dónde está yendo. Perdón, el gas natural licuado, ¿qué uso tiene? Perdón, disculpe la pregunta. El gas licuado es el GLP. No, el gas natural licuado es el gas que ha sido enfriado para convertirlo en líquido y transportarlo fácilmente hacia lugares donde no hay gasoductos. En ese lugar se coloca un tanque de almacenamiento y de ahí nuevamente se le regasifica. Ya se convierte otra vez y se convierte otra vez en gas. Usualmente un gas se comprime 900, o sea, cambia 900 veces su volumen. Entonces, por eso el GLP es interesante, ¿no? Tiene todavía una cierta manejabilidad, porque sabe usted que si me voy a provincia me llevo un tanque pues, de 20.000 galones de GLP, ¿no? Son a 2 kilos por galón, son 40 toneladas. Son 40.000 kilos que manejan un buen sector de la población. Pero no puedo llegar con un gasoducto. Entonces, ahora el gas natural líquido está más o menos, está quedando en $10 el millón de BTU, ¿no? Y el gas natural en tubería está a 1.7 dólares el millón. Dependiendo del tipo de contrato, llegan a 4. ¿Okay? Entonces, pero $10 el millón de BTU comparado con el petróleo todavía sigue siendo el 70% del valor. El gas natural comprimido también está fuerte, están trabajando a tal extremo que ya lo he encontrado yo en la calle, ¿no? Entonces, me he encontrado con un gasoducto virtual en la calle, pues, no parado ahí. Y al día siguiente volvió a pasar y sí, seguía ahí. Entonces dije, caramba, ¿y quién maneja esto? Es la verdad que está vendiendo, ¿qué estaba ahí? Está en la avenida Universitaria, estacionado a la mano izquierda, no sé, andan entre el puente que se cayó unas 20 cuadras por ahí. Estaba con problemas mecánicos. Claro, estaba con problemas mecánicos, pero él no tenía cómo dejarlo ahí, no debía dejarlo ahí. Una consulta. El GLP, el gas licuado, ¿no? Que utilizamos en los carros, tanto en el uso doméstico también, ¿no? También usamos todos. Correcto. El gas natural, ¿no? Que tiene otra composición química, como que he visto, para que se vuelva líquido, tiene que tener más presión que el gas no, solo presurizado no se vuelve líquido.
hay que enfriarlo y más o menos a unas 80, 100 libras de presión. O sea que está en estado líquido. Está A menos 30 grados centígrados. menos 30 grados. O sea, tiene que tener un sistema de enfriamiento. De enfriamiento, así es. Enfriamiento y presión será para Se guarda en tanques criogénicos. No sé si ustedes han visto instalaciones de gases licuados como el nitrógeno. Nitrógeno líquido. Idéntico. El proceso es similar. No, el nitrógeno líquido es absorbido y el nitrógeno es comprimido y bueno, enfriado. Pero la presión no es tan alta y tal vez habría que chequear. Es más el enfriamiento. Entonces, si no tiene tanta presión, el tanque no tiene que ser tan pesado. Tampoco no es tan presurizado, pero es un poco más grande porque tiene que tener un aislamiento para que no entre el calor del fuego. Para que no haya pérdida de calor y se gasifique muy rápido. Claro, porque se abre la boca y así es. Y esto ocurre con se levanta por temperatura nada más. Esto ocurre con los sistemas criogénicos del líquido. Entonces va a ser muy frecuente, ya en Perú se maneja mucho el nitrógeno líquido, el oxígeno líquido. O sea que el enfriamiento lo hará con nitrógeno líquido. No, el enfriamiento se hace por compresión y expansión. Ya, yo la siguiente vez le voy a traer un diagrama para que pueda ver. Qué pena que acá no debió aparecer siquiera un diagrama, ¿no? Claro, para más o menos tener un idea. Pero ese era el avance, ¿no? El avance es ese, que estamos yendo hacia estas condiciones. Y lo bueno que este tipo de trabajos de investigación nos informan, pues, qué es lo que va pasando, quiénes van ingresando, cómo serán los otros tipos de gas, qué va pasando con el petróleo, etcétera, ¿no? Y su competitividad. Además, en un documento como este, nosotros rápidamente podemos encontrar las composiciones, ¿no? ¿Cuánto de metano tiene el gas de camisea? Este tiene 95. Pregunta para la siguiente clase, ¿no? ¿Cuánto de gas tiene el gas de camisea? Algunos hacen gas metano a partir del desperdicio, o sea, usan reactores biológicos. Por ejemplo, Yoquetaza tiene un reactor biológico de excremento de los caballos. Generan su gas y su gas mueve sus grupos electrónicos. ¿Dónde? Por descomposición orgánica, ¿no? Por descomposición del hipódromo. ¿No? Pero tengo un problema que tienes. Bueno, el CO2 es problema de todo. Profesor, ¿hay algún riesgo llamar por teléfono en un compartimiento de ventilación natural, ¿no? Entra la luz y me llama por teléfono, ¿puedo hablar cerca a qué punto el gas entra? La normatividad establece que no se debe tener contacto telefónico, apagar el celular hasta en los lugares donde hay presencia de gas. Entonces, definitivamente uno dice, entonces en la casa debo cerrar mi celular, ¿no? Sin embargo, te das cuenta, tenemos una contraindicación. Por ejemplo, en la cocina, usted prende su cocina y no prende la cocina, ¿no? ¿Hasta cuándo no prende la cocina? Entonces no tiene sistemas de evacuación de ese gas remanente hasta que prenda la cocina. No tiene por ¿A qué se refiere? ¿A la luz? No, a que si la chispa no logra encender, tiene una chispa muy débil y no logra encender, o el sistema encendido está mal, entonces se produce liberación de gas. Y si eso sigue indefinidamente, entonces tiene un problema. Todo eso hablan los sistemas actuales. Entonces, ahora hemos visto la normatividad, los reglamentos, estamos viendo un documento de investigación donde más o menos se nos da una visión, nos da una propiedad, las características, cómo se maneja, cómo se transporta, cómo se licúa el gas, qué propiedades tiene cada uno de estos equipos. Acá tiene un diagrama del proceso de fraccionamiento, ¿no? de ciclo de refrigeración para eliminar el calor sensible del gas natural acá.
Está un poco chiquitito, pero no, tiene el equipo de compresión, el primer expansor y la columna de ventilación. Acá tiene, ya que estaba pidiendo usted, estos son los grandes tanques que usted observa ahí en Perú, el MG o el petróleo, ¿no? Ellos tienen el gas a procesar, ingresa por este lado de acá, entra un separador, de aquí avanza, se enfría y es guardado hacia acá. Acá tienen ustedes el separador, ¿no? De acá nuevamente va y vuelve, tienen la turbina de expansión, tienen el separador, este es el compresor de los reciclos, ¿no? Y este es el sistema de enfriamiento para el gas natural, y el gas natural luego es cargado en los buques, ¿no? ¿Okay? Entonces, los tanques, la construcción, etcétera, tienen normatividad para ventear. Buques también tienen normatividades para su construcción, su confinamiento, etcétera. Y así. Entonces, bajo este criterio, eso nos pasamos ya de la hora, vamos a dejarlo ahí. Quedó pendiente ya revisar el manual, cómo se calcula cada equipo con respecto a la reglamento y a la normativa. ¿Ya? Entonces, pueden irlo revisando porque ahí lo tienen, ¿no? Este es el manual de la